¿Qué tal? Bendiciones. Es un privilegio poder acompañarles esta tarde una vez más desde los estudios centrales de Centro Cristiano Internacional. Nuevos Comienzos Televisión, ¿verdad? Nuestro canal y por supuesto desde su programa Trazos, palabras que marcan tu vida. Hoy, ¿verdad? Seguimos compartiendo, ministrando. Hay muchas cosas, ¿verdad? Importantes que están pasando, nos están sucediendo y que sin lugar a duda va a ser una tremenda bendición para su vida, para mi vida, para la familia. Estamos creyendo, ¿verdad? Que cosas maravillosas van a suceder. Cinco fundamentos que debemos de tener en nuestro hogar. Oración, palabra de Dios, ayuno, ¿verdad? Tenemos que adorar al Señor y congregarse. 5 fundamentos que son importantísimos para tu vida, para tu casa, para tu vida laboral, para tu vida conyugal, para tu vida como hijo, como esposo, como padre, porque todas esas cosas son el cimiento para que tu casa no se vaya abajo, ¿verdad? Para que tu vida, ¿verdad? No se venga abajo, sino que seas edificado en el poder de Jesucristo. Así que gracias al Señor por este día, gracias por poder llegar hasta tu casa, hasta tu computador, hasta tu tablet, hasta tu iPad, donde quiera que nos estés mirando, en cualquier, como siempre digo, desde cualquier rincón de este planeta. Si puedes conectarte, es una bendición. Comparte esta transmisión y ayúdanos para que otras personas también puedan llegar a conocer la verdad de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros este día. Este es Trazos, palabras que marcan tu vida. Estamos hablando de, ¿verdad?, los cimientos. Y hoy quiero hablarte, ¿verdad? Estuvimos hablando del ayuno, hoy quiero hablarte de la palabra. Segundo cimiento, ¿verdad? Fundamento importantísimo para todos nosotros, la palabra del Señor. Fíjate que salió en las redes sociales, de un famoso cantante, de una famosa iglesia, cantautor de cantos pero espectaculares, extraordinarios. Desde el punto de vista de la letra, de la lírica y de la armonía, de los arreglos, hermosísimos. Y él sale diciendo que está perdiendo su fe. Y lo dice al mundo que está perdiendo su fe. Y que prácticamente ya está en una disyuntiva de la fe. Y se hace un montón de preguntas, y las preguntas que se haría cualquier neófito, porque esa es la palabra, cualquier neófito, cualquiera que no tiene sólidos principios. Esto nos da pie, mi apóstol siempre dice, no es simplemente cantar, Y de alguna manera nos hemos preocupado de eso, que nuestros cánticos tienen que tener doctrina. Sí, ¿a qué se refiere, pastor? Necesitamos cánticos que no solamente apelen a la emocionalidad, a lo que el alma tiene, sino que sea palabra cantada. Entonces yo te quiero hablar hoy de esto, porque el gran problema de muchos que tienen talento, tienen gracia de Dios, tienen dones, tienen los carismas de Dios, pero si no hay palabra de Dios, si su arte, su trabajo, su servicio no está fundamentado, cimentado en la palabra, fácilmente viene cualquier viento de doctrina, como le está aconteciendo
a este salmista. Fíjate que la palabra, yo puse aquí, quien no conoce su palabra no podrá distinguir cuando Dios le habla. Quien no conoce la palabra, quien no se instruye en la palabra, no podrá distinguir cuando Dios le habla, porque su palabra te apartará de la equivocación. Sí, su palabra te aparta de la equivocación. Su palabra te saca del error. Y dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, capítulo 26, libro de Génesis, capítulo 26, verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira qué tremenda bendición le da Dios a Abraham. Le da una extraordinaria bendición, pero con una condición. Hay una condicionante. La condicionante es que tú oigas, número uno, oír. Recuerda que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Entonces, dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó, lo atesoró en su corazón. Guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, mire qué interesante. Dice Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo, mire, el que tenga profecía, que profetice, no hay problema. Los dones son necesarios, son muy necesarios, los carismas de Dios. Pero dice, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. El que tenga mi palabra, que hable la palabra, ¿verdad? Y sea fiel en lo que yo le estoy diciendo, en lo que dice mi palabra. No le quita ni le ponga, solo hágalo. Hay personas que me preguntan, me dicen, pastor, tengo este problema, quiero que usted me aconseje, quiero que usted me diga lo que tengo que hacer. Y me preguntan sobre cosas que están en la palabra del Señor y que tienen que ver con responsabilidades que yo debo de tomar. ¿Quién tiene que poner, quién debe de poner los lineamientos en el hogar? ¿Los hijos o los padres? ¿Quién tiene que poner las bases del hogar? ¿Somos nosotros los padres o son nuestros hijos? No, yo creo en una familia donde hay comunicación y entre todos construimos. No, señores, no, ese no es el fundamento que Dios nos dio. Sino que nos dice que los padres tenemos que guiar a nuestros hijos, corregirlos, animarlos, bendecirlos, ¿verdad? Llevarlos por el camino, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo no puedo pedirle a un neófito que enseñe cómo vivir la vida a alguien que tiene que vivir, supuestamente, entre comillas, en la madurez. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que asumir esta responsabilidad? Entonces, muchas personas y muchos cristianos eludimos la responsabilidad porque nos es más fácil y le echamos la culpa al pastor. Pastor, usted dígame qué tengo que hacer. No, papito, si yo te he predicado, yo a veces le digo a la gente, llevo más de 20 años predicándote y mostrando, y me sigue preguntando lo mismo y te lo he enseñado cantidades de veces. Cuando yo debiera decir, ¿sabe qué? Estas cosas yo no necesito andarlas preguntando. Estos son principios, estos son fundamentos. Y el que tenga la palabra, que la hable con fidelidad. ¿Puedes levantarte tú de mañana y hablar con fidelidad? La palabra del Señor nos habla de 4 cosas, ¿verdad? Y le habla a Abraham y le dice, lo primero, ¿verdad? Estatutos. Mishmeret, luego mitzvah,
¿verdad? Ordenanzas, ¿verdad? Jucá, y por último, Torá, que es la ley, ¿verdad? Ley. 4, ¿verdad? 4, por así decir, cuatro apoyos, ¿verdad? Que son los, ¿verdad? Ordenanzas, estatutos, ¿verdad? Leyes, mandamientos, que yo debo de atesorar en mi corazón. Y esa palabra, toda la escritura, yo la debo atesorar en mi vida. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. En el griego, la palabra Pedro es Petros, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Petros, ¿verdad? Pero, y dice, y sobre esta Petra. Son dos palabras diferentes. Suenan parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Petros, pero yo te digo que sobre esta Petra, le está diciendo, yo te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca o sobre este peñasco edificaré mi iglesia. Mi iglesia se va a edificar no sobre Pedro. Esto es una mala interpretación decir que la iglesia se instauró, se fundamentó en Pedro. No, señores. La iglesia no se fundamentó en Pedro. La iglesia se fundamentó en Cristo. No es el Papa Pedro, que así el primer Papa que se le dice, no es el primer Papa Pedro sobre lo cual se viene la iglesia. No, pero es que le dieron las llaves, sí, le dieron las llaves, le dieron remas, le dieron características para abrir, para cerrar, para abrir los cielos, para abrir las revelaciones. Y a todos nosotros también nos han dado llaves para poder administrar estos tesoros maravillosos. Le dice, yo te digo que tú eres una piedra. Eres parte, y la Biblia dice, vosotros como piedras vivas, edificaos sobre este santísimo, ¿verdad? Este santísimo fundamento. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo este fundamento y cada uno vea cómo sobreedifica. Unos con hierro, con bronce, otros con heno, con hojarasca. Yo no sé cómo tú lo vas a edificar. Lo que sí sé es que necesitamos como ministros poner fundamento. Me hacían dentro de las preguntas que me hacían en el reportaje que salió, me decían, ¿qué significa ser apóstol del Espíritu? Y fue una pregunta que realmente es para algunos, es decir, bueno, pero no, es que ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles, ya no quedan más apóstoles. Y el último apóstol fue Pablo. Y el mismo Pablo, hablando a los tesalonicenses, le dice, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo, le enviamos este saludo. Y luego sigue hablando y dice, y nosotros, los apóstoles, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Dice, no hemos querido acercar. ¿Quiénes? Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué? Porque está en la palabra y sí hubieron más apóstoles. Y está escrituralmente, hermano, puesto en la palabra del Señor y es una realidad. Ahora bien, no somos, ¿verdad?, de los 12 del Cordero, obviamente, no. Así como no hay profeta. ¿Y cuál es el último profeta? No, el último profeta fue Juan el Bautista. Claro, el último profeta, ¿verdad?, previo a Cristo fue Juan el Bautista. Estamos de acuerdo, pero digamos que se terminaron los profetas. Pablo no fue profeta. Timoteo no fue profeta. Juan no fue profeta. Tenemos en la Biblia, hermanos amados, un pool maravilloso de testimonios que nos dicen que los ministerios todavía los necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque son ellos los que tienen que poner fundamento. Porque son piedras. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la medida. Hay una medida. Y eso el Señor lo dejó a través de ministros que van a tener que, hermano, poner este fundamento. Si no hay peritos, hermano, que puedan poner el fundamento, que puedan estudiar el piso, que puedan estudiar, hermano, dónde vamos a poner, no se puede edificar en cualquier parte. No puedo poner en cualquier parte, hermano, y decir, bueno, me dio la gana, pongo una iglesia. No debe ser así. Tiene que ser de acuerdo al principio de la palabra del Señor. Tú eres Pedro, yo soy Petra. Tú eres Pedro, yo soy roca. Tú eres piedrita, yo soy un peñasco. Es lo que está diciendo Jesús.
Y sobre este peñasco, sobre esta roca firme, no sobre esta piedrita. No puedo edificar sobre una piedrita, tengo que edificar sobre un peñasco. Tú no tienes el fundamento, la fuerza suficiente. No, yo tengo esa fuerza. Y le dice, sobre esta peña, sobre mí, que es Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? No, contra la iglesia, pastor. No, contra Cristo. Es contra Cristo. ¿Quién no pudo detenerle? El Hades, el infierno, él no pudo detener a Cristo. Las puertas del Hades no lo pudieron detener. A mí me apasiona esto. Poder edificar a otros y poder decirle a otros, usted puede tener un sustento, una sustancia. Y decir, ¿sabe qué? Las puertas del Hades no prevalecerán. Pastor, entonces la iglesia, no. Si tú estás en Cristo, entonces las puertas del Hades tampoco te pueden detener. Pero tenemos que estar en Cristo. Tenemos que caminar conforme a lo que Cristo quiere, hablar de acuerdo a sus principios. No, yo soy iglesia, pero estoy enojado con fulano. Yo soy iglesia, pero no quiero... tener relación con este o acá. No, yo soy iglesia, pero yo solo yo, y yo me salvo, y yo en mi casa, y yo... No. No necesitamos. Yo te necesito a ti. Dame cámara. Te necesito a ti. Necesito de tu amor, necesito de tu oración, necesito de tu compañía, necesito de la cobertura que provocan los santos, necesito de mis pastores, necesito de mi apóstol, necesitamos los profetas, necesitamos los evangelistas, necesitamos los maestros, necesitamos los dones, los carismas, necesitamos las lenguas, necesitamos los dones de milagros, de sanidades, de prodigio, necesitamos dones y gracias de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de temor, de poder, de consejo, necesitamos los espíritus de Dios, hermano. Necesitamos. Libro de Marcos, capítulo 14, verso 58, dice, nosotros le oímos decir. Aquí están hablando los religiosos, los sacerdotes religiosos están hablando. Y están diciendo, nosotros les oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. De todo lo que Jesús dijo, ellos le oyeron decir esto. ¿Sabe? He predicado muchos mensajes. Y muchas veces la gente se recuerda de aquello que a ellos les pareció mal. Necesitamos caminar y tomar toda la palabra de Dios. Necesitamos caminar y decir, Señor, yo necesito tu palabra para librarme de esta perversa generación. Amo a mis hermanos pentecostales, bautistas, presbiterianos, amo a mis hermanos del metodismo episcopal, wesleyanos, amo a mis hermanos, los amo, la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia del Señor, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Metodista Pentecostal Universal, Metodista Pentecostal del Reino, los amo con todo mi corazón, de verdad, nos necesitamos. La palabra es lo que nos une. No nos unen los carteles, nos une la palabra. Nos une el mensaje de Cristo. Nos une el hecho de que nosotros tenemos un corazón y que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 47, dice, todo el que viene a mí, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Viene, oye, las pone en práctica. Viene, oye, las pone en práctica. Zaqueo vino, oyó, escuchó y puso en práctica inmediatamente. ¿Por qué?
Porque entendió la palabra, porque la palabra se le hizo carne, porque vino Cristo, que es la palabra. La palabra es Cristo. A todo el que viene a mí y oye mi palabra y la pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la petra, sobre la roca, sobre Cristo. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Sabe cuántas veces vienen tormentas a nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos encontramos en tormentas que parece que vamos a zozobrar y se va a ir todo a tierra? Pero ese es el momento en que recordamos, como yo les decía hace algún momento atrás, que tenemos un fundamento extraordinario. Que el fundamento que cavamos y quizás nos cansamos de cavar y una y otra vez. ¿Y sabe lo que yo doy gracias a Dios? ¿Sabe de qué doy gracias? Doy gracias a Dios de que tantas veces me contaron la historia de Noé. Fíjese, tantas veces me contaron la historia de Pablo que cayó al suelo porque se le apareció una luz. Y yo decía, otra vez la historia de Noé, otra vez la historia de Jonás. Ya me sé esa historia, cuéntenme algo nuevo. Y me volvían a decir, y yo como que no entendía. Y claro, de niño, y luego primero en párvulos, y luego en intermedios, y luego en juveniles, y luego en matrimonios, y hermano, siempre la historia. Y hasta que de pronto entendí que este fundamento era cavar y cavar y cavar y cavar y cavar y poner más y más y más para que cuando llegara un tiempo de madurez, mi vida no se empezara a doblar, ¿verdad? Y dice, no sé, tengo un problema existencial como este hermano, ¿qué les hago decir? Como este salmista. La Biblia dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Eso lo dijo Job. Yo sé en quién he creído. Y del polvo me levantará. La palabra polvo ahí es ceniza. De la ceniza se levantará. Yo sé que el que me llamó es poderoso para guardar mi depósito. Eso lo dijo Pablo. Estoy en peligros, estoy en la cárcel, estoy azotado, estoy en el cepo, estoy en naufragio. Me han pasado 1 y 1000. Pero ¿sabe qué? El que me llamó es fiel para guardar mi depósito. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Hechos capítulo 20, verso 32 y termino. Ahora dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El apóstol Pablo les dice, ahora yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. El apóstol Pablo había enseñado, había corregido, había soltado palabras muchas veces fuertes, duras. Pero le dice, ahora yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque su gracia es extraordinaria. No se puede entender la gracia sin la justicia, y no vas a entender la justicia sin la gracia. La forma es a través de la palabra. La forma es a través de que la palabra quede en tu corazón. Y yo quiero poner esta palabra en tu corazón. Hay un párrafo en la palabra que dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Escucha a este pastor. Escucha a este pastor que te está diciendo, busca en la palabra. Busca en la palabra el refugio. Busca en la palabra la respuesta que tú estás necesitando.
Busca en la palabra el consejo sabio para guiarte, para conducirte tú y luego conducir a otros. Nadie puede guiar a otro si primero no es guiado él. Y yo te animo para que tú puedas conocer esta palabra de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice el apóstol Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Cada uno tenga cuidado. Cuidado con la doctrina. Cuidado con la enseñanza. Cuidado con lo que estamos cantando. Cuidado con lo que estamos hablando. Cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. Cuidado con lo que recibimos de las redes. Cuidado incluso a quien oigo. Si está en comunión con Cristo, es mi hermano. Si no está en comunión con Cristo, la Biblia dice ni le reciba. ¿Sabe? Necesitamos aprender de la palabra. Segundo fundamento, para que tu casa no se caiga, busca siempre respuesta en la palabra de Dios. No te dejes guiar por sueños. Escúchame, hay muchos hermanos que me dicen: pastor, tuve un sueño y el Señor me habla en sueño. Y yo, amén, perfecto, a mí también. Y he recibido sueños extraordinarios, pero no me dejo guiar por sueños. Daniel tuvo un sueño, ¿cierto? Tuvo un sueño. Tuvo varios. Pero él decía que Dios le hablaba en sueño, pero que leía al profeta Jeremías. Él no se dejaba llevar simplemente porque había tenido un sueño. Él tenía un fundamento que era las profecías de Jeremías. No nos dejemos, no seamos niños. Seamos niños en la malicia. Seamos niños en querer hacer lo malo. Seamos niños, inocentes. Pero en la palabra, maduros. Que el Señor, que el Cristo maravilloso venga sobre tu vida y te traiga paz. Que la unción que pudre yugos va a venir sobre tu vida siempre y cuando esa unción venga conectada por la palabra de Dios. Nada te va a mover, nada te va a sacar y siempre estará firme en la roca que es Cristo Jesús. Déjame orar por ti, ahí donde usted está. Si quizás has estado viviendo momentos difíciles y como muchos, sintiendo que la barca se te está moviendo demasiado, recuerda que Jesús está allí. Padre eterno, yo te pido por cada hermano, por cada amigo, amiga, siervos, pastores, que están, Señor, en la sintonía. Te pido que los ayudes y nos ayudes, Señor, para hacer las cosas correctamente, para caminar de acuerdo a tu propósito y que el plan del Señor se cumpla en nuestras vidas. Gracias porque nos has ayudado y porque en cada momento, Señor, vemos que la fidelidad de Dios se manifiesta. Permite que esta palabra sea cimiento, que sea fundamento, pero cada uno de ellos tendrá que ver cómo va a sobreedificar. Si le vas a creer al Señor o vas a creerle a tus propias especulaciones de Dios. No sirve el pensé que, el creí que, es que yo que... No, lo que sirve es la palabra. Y que puedas decir, dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.